una de las horas más movidas de la ciudad, te acompañamos con una revista dinámica, variada y de actualidad. Magazine 1040 La Revista, con Gloria Frías. Información de salud, belleza, moda, tecnología, conciencia social, desarrollo humano, nutrición y mucho más. Todo para la mujer de hoy. Magazine 1040. Iniciamos. Magazine 1040. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando esta revista llamada Magazine. Mi nombre es Gloria Frías y te damos la bienvenida a este espacio de revista a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, a través de los teléfonos de cabina que siempre están abiertos para ti y a través de nuestra línea WhatsApp. Pueden hacer contacto con nosotros, como siempre, en cada tema que te presentamos aquí en el programa. Agradezco a Rosy Muñoz, que está en producción, a Arturo Cervantes en controles de audio, para este programa también el apoyo de David Villaseñor, y Jessy Orozco en los teléfonos, Alejandro Lugo también en la asistencia de producción. Y bueno, pues es el equipo que te presenta este programa. Hoy lo vamos a dedicar a hablar de un tema de salud que tiene que ver con la piel. Temas de dermatología. Estamos hablando de la psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? De eso vamos a hablar el día de hoy. Tiene que ver con cuestiones de piel, tiene que ver también con esta inflamación que presenta de repente nuestra piel, y ya vamos a conocer más a detalle cuáles son esos síntomas o cómo podemos de primera instancia sospechar que puede tratarse de psoriasis, aunque de todos modos pues el diagnóstico se tiene que hacer con un dermatólogo, ¿no? Tengo el gusto de presentar aquí a la doctora Guadalupe Villanueva. Ella es dermatóloga, es subdirectora médica del Instituto Dermatológico de Jalisco, egresada de la Universidad de Guadalajara, y también es docente ahí en la UDG y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, Campus Guadalajara, investigadora también de enfermedades autoinflamatorias y miembro fundador del Grupo Mexicano de Estudios de Psoriasis y del Grupo Académico de Artritis Psoriásica. ¿Cómo está, doctora? Bien, todo bien, gracias. Aquí. Bienvenida. Oye, gracias por la invitación. Gracias por venir con nosotros. Es un tema que poco lo tratamos, déjeme decirlo, pero ya nos dirá usted qué tan común es en la población esto de la psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? Bueno, como tú bien lo dices, es una enfermedad extremadamente común. 2 de cada 100 personas, si no es que 3, tienen ese padecimiento. Ajá. Pero no se diagnostica a tiempo, no está, porque el paciente a veces tiene un retardo en ir con el médico para que hagan su diagnóstico. Uh-huh. Pero es una enfermedad crónica, esto quiere decir que dura mucho tiempo, que se manifiesta por ronchas con escamas que dan un aspecto a veces desagradable. Uh-huh. Y sobre todo cuando está situada en lugares visibles como son los codos, las rodillas o cualquier parte del cuerpo. Uh-huh. Afecta con mucha frecuencia la piel cabelluda, también afecta las uñas, provocando despegamiento, engrosamiento, que puede confundirse con hongos sin ser. Desde luego esta enfermedad uh-huh. de ninguna manera es infecciosa, no se transmite, a pesar de que mucha gente piensa que sí. Tiene alguna relación genética porque un 25% puede ser capaz de heredarse, es decir, uh-huh. si yo tengo 5 hijos, uno de ellos puede presentar este problema. Decía que es una cuestión de inflamación en la piel, de enrojecimiento, me imagino también. ¿No se confunde con la dermatitis? Sí, de hecho, es muy fácil que se confunda. El término dermatitis es muy general, es una inflamación Ajá. de la piel. De hecho, psoriasis es una dermatitis, pero es un tipo de dermatitis. Es un tipo de dermatitis. Okay. Sin embargo, muchas personas dicen dermatitis a infecciones, se creen pues que este problema es una infección sobre todo por hongos, y sí, efectivamente se puede confundir con una infección por hongos porque también las infecciones por hongos dan ronchas rojas Ajá. y escamas, o se puede confundir con una caspa gruesa Ajá. que la gente cree pues que esto va a curarse o se va a controlar con algún champú anticaspa únicamente. Y con otro tipo de dermatitis, como bien lo dices, como la dermatitis atópica, ¿no? Por ejemplo, tiene sus diferencias muy bien establecidas y a veces pues el dermatólogo es el que tiene el perfil para poder hacer la distinción clínica al ojo
¿sí? De este tipo de enfermedades. Esto que decía de este enrojecimiento e hinchación o que da comezón, la psoriasis, ¿se presenta a nivel general en la piel o es por ronchas o por bloques? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque es muy variable. Hay muchas formas clínicas y de severidad de esta enfermedad. Lo normal, lo común, es una psoriasis leve que suele presentarse nomás en los codos o en las rodillas. Estamos hablando incluso de partes más ásperas, ¿no? De nuestra piel. Así es. Porque codos y rodillas es diferente la piel a como la tenemos en el Así es. antebrazo, por ejemplo. Sí, pero también desde luego puede afectar la espalda, Okay. la parte del sacro, o sea, la parte baja de la espalda, todo el tronco, piel cabelluda. Y fíjate que un 25% de los casos suelen tener alteraciones de las uñas. Y estas alteraciones, pues al paciente le generan un impacto, a veces serio. ¿Alteraciones de qué tipo, doctora? Se despegan las uñas, Sí. suele haber puntitos, se pueden destruir las uñas. Claro. Que uno puede pensar, como decía usted, que puede ser un hongo, ¿no? Así es, y sobre todo cuando afectan las uñas de los pies. Que dicen, pues tengo un hongo. Tengo un hongo y empiezan a tomar medicamentos. Y se van por ese lado. Y aplicarse cosas que anuncian. Ajá. Entonces, sí, las comerciales. Sí, todas las cosas comerciales que aquí, pues tú sabes que en México somos muy dados a eso, ¿no? Y por lo que me comentabas o lo que me preguntabas hace un momento, efectivamente, la psoriasis puede afectar toda la piel. Pero esto afortunadamente es una complicación, se llama eritrodermia. Y entonces esa escama se produce a nivel generalizado. Y fíjate que es grave muchas de las veces y es cuando en realidad necesitamos hospitalizar a los pacientes porque esa descamación profusa de la piel pues hace que la persona pierda proteínas. Toda esa capita que se descama en la piel, que mucha gente le llama células muertas, pues en realidad es una capa de proteínas, de una proteína que se llama queratina. Y si nosotros estamos produciendo queratina exageradamente como en un eritrodermia y la estamos descamando, pues estamos perdiendo proteínas y entonces viene una complicación que es la insuficiencia renal y viene otro tipo de alteraciones en los cuales pues desde luego hay que hospitalizar al paciente. Pero como te digo, esto es una complicación. Ya grados muy avanzados. Un grado muy avanzado. Y ¿sabes cómo puede darse esta complicación también? Cuando la gente se ve esas placas y se pone sustancias o se pone productos orgánicos, a veces Pues somos es muy que- dados al ajo y otras cosas. No, y somos muy dados a, esa es la cultura, ¿no? De nosotros, que somos muy dados de primera instancia a automedicarnos a ver si se nos quita. Para todo tenemos la pomada mágica, para todo tenemos el liquidito, para todos tenemos el té o la hierbita. Y en ese interlejos de que, pues en la mayoría de los casos nos cura, va creciendo el problema. Y ya cuando llegamos con ustedes, ya venimos en una cuestión ya más avanzadita. Generalmente le dicen, ¿desde cuándo presenta esto? Uy, doctora, pues ya tengo como un mes, ¿no? O más, ¿no? Después de la pausa comercial vamos a seguir hablando de esto. Estamos hablando de psoriasis, conociendo esta enfermedad de la piel, esta enfermedad autoinflamatoria crónica, que no es contagiosa, dice la doctora, pero que sí es importante tratarse por también el bien del paciente. Vamos a la pausa comercial. Estamos de regreso aquí en la revista de Magazine hablando de psoriasis, esta enfermedad que tengo aquí unos datos que me pasa la producción, que afecta a casi 3% de la población, es decir, a nivel mundial, a más de 125 millones de personas y en México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, se estima que alrededor de 2.5 millones de personas padecen psoriasis, de las cuales menos de 40% reciben tratamiento adecuado. Yo no sé si reciben tratamiento adecuado porque no
van con el especialista, que en este caso es el dermatólogo, o porque realmente es difícil de diagnosticar? No es difícil de diagnosticar, ¿verdad? ¿O sí? No, son placas rojizas, infiltradas, o sea, cuando tú las tocas se sienten como duritas, como... Escamosas. Y aparte tienen escama en la superficie. Esa escama es blanca y a veces se torna amarilla de tantas cosas que se pueden aplicar. ¿El paciente siente comezón? Sí, un 50% de los casos el paciente tiene una comezón intensa. Y como hace un momento comentabas, existe lo que se llama la marcha de psoriasis, que es un estudio de registro que estamos haciendo a nivel nacional e internacional y sobre todo aquí en Latinoamérica, que es donde retarda más el diagnóstico del paciente. Lo estamos haciendo un grupo de investigadores en México y en Latinoamérica, que formamos parte de una asociación que se llama Solapso. Y aquí nosotros estamos observando que aproximadamente el paciente, para que se le haga un diagnóstico adecuado en Latinoamérica, tarda entre 5 y 10 años. En primer lugar, así es, en primer lugar porque pues no acuden con el médico, muchas veces la aplicación de sustancias o la automedicación, y otras de las veces, bueno, a veces estas enfermedades tienen formas atípicas, también eso te quiero comentar. No esperemos que en el 100% de los casos vamos a observar la psoriasis como placas con escama. Puede presentarse otras cosas. Se pueden presentar pústulas, o sea, son como vesículas o ampollitas que tienen un contenido blanco, que también es una variedad de psoriasis y que suele ser más generalizada y que también es una forma grave. El paciente puede presentar también una artritis que está clasificada dentro de lo que se llama espondiloartropatías seronegativas. Mira, son enfermedades reumatológicas que afectan el esqueleto de la columna y algunas articulaciones periféricas, y que esta inflamación, si no se trata a tiempo, le puede causar. Sí, suele dar problemas incapacitantes, invalidantes. Aparte del estrés también que presenta el paciente, ¿no? Porque entra también en no nada más en la cuestión física, lo que está viendo y teniendo como esto en su piel, sino que te imagino que el paciente con psoriasis entra en un estrés emocional. El paciente con psoriasis tiene un alto impacto en la calidad de vida. En primer lugar, por el aspecto, ¿no? Sufren rechazo social, laboral, sexual. Sí, hay casos dramáticos de divorcio. Imagínate el paciente cómo está todo el tiempo. Además, como es una enfermedad autoinflamatoria en donde se producen proteínas específicas, puede haber asociaciones con otro tipo de problemas o padecimientos. Uno de ellos es el síndrome metabólico, que actualmente se considera una enfermedad autoinflamatoria también. Y el síndrome metabólico pues te agrupa lo que es la obesidad, pues que tenemos un honroso lugar aquí en nuestro país, dislipidemia, que es el aumento de colesterol, triglicéridos, hipertensión y diabetes. Entonces son enfermedades de atención prioritaria. Claro. Y está comprobado que cuando el paciente tiene obesidad no puede mejorar como fuera debido, o lo que nosotros, las metas de tratamiento que esperamos, el problema de psoriasis. Son enfermedades que se asocian. Y ustedes se preguntarán, quienes nos están escuchando, y yo también me lo pregunto, aquí vamos a hacerle la pregunta a la doctora Guadalupe Villanueva. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas que se han investigado en torno a esta enfermedad? ¿Y a partir de qué edad una persona puede presentar psoriasis? No tiene predilección ni de raza, ni de sexo, ni de color de piel, exactamente, ni de color de piel. Quizá la blanca, hay tendencia, ¿verdad? exactamente, como hay siempre. tendencias, ¿no? Que son estudios de grandes series de pacientes en donde hay una mayor frecuencia en la población de piel blanca. Mira, no se conoce una causa determinada. Antes se decía, es una enfermedad de causa desconocida. No, más bien es una enfermedad autoinflamatoria multifactorial. ¿A qué me refiero? Bueno, ya hay genes identificados que producen esta enfermedad. Ya te hablaba yo en algún momento
de la herencia, genes en donde se presenta una predisposición para tener esta enfermedad con factores disparadores o con gatilladores. ¿Cuáles son estos factores disparadores? Bueno, ya te hablaba hace un momento de la obesidad, el tipo de alimentación también, el uso y abuso de ciertas sustancias, las drogas, sobre todo el alcohol, el tabaco. Y bien, tú lo mencionabas, el estrés. Y bueno, aquí hay un círculo vicioso. El paciente que tiene psoriasis extensa y que ha sufrido rechazo de la sociedad y que tiene síntomas y asociación a estas otras enfermedades que te comento, que tiene artritis, por ejemplo, pues está todo el tiempo estresado. Estresado, claro. Personas con diabetes también pueden, o sea, más bien, si yo tengo diabetes, estoy predispuesta a presentar este tipo de enfermedad. Son enfermedades interrelacionadas. Estas enfermedades interrelacionadas, pues el síndrome metabólico, que lleva desde luego un aumento en la resistencia a la insulina, o pacientes con diabetes, pues, y pacientes que tienen presión alta, hipertensión. Y te puedo decir que dentro del gran grupo de pacientes que tenemos, hemos observado que el aclaramiento de las lesiones, o sea, el que el paciente no tenga lesiones durante grandes temporadas, durante años. Sí, tengo pacientes que pueden estar 4 o 5 años sin tener una sola lesión en la piel, pero que tienen un buen control metabólico. Claro. Que también tienen ejercicio. que tener esos cuidados, pues. Exactamente. ¿No? Es una enfermedad como multifactorial, es una enfermedad que muchas de las veces requiere manejo interdisciplinario. Pero no tiene, doctora, una asociación alérgica. O sea, que digas tú, es que es alérgica a la persona o es eso es del sistema inmune y por eso también No, mira, las enfermedades autoinmunes hay un antígeno bien identificado. Ajá. Lo que sí, aquí un disparador puede ser alguna sustancia extraña que entra al organismo, como puede ser una bacteria, ¿sí? Y que esa bacteria de antígenos o proteínas o sustancias específicas, hay muchas que se han relacionado, el estreptococo, el hongo que causa la caspa, por ejemplo, sí, que producen proteínas y que el cuerpo las capta como extrañas, y entonces se echa a andar todo ese mecanismo de enzimas que ayudan en la inflamación, que todo mundo las tenemos, claro. Sí, que son como anticuerpos, vamos a hablarle así, o defensas, son defensas humorales, son defensas hechas a base de proteínas humanas, y estas, de alguna manera, en estos pacientes que tienen enfermedades autoinflamatorias, que no nomás es la psoriasis, hay una gran cantidad de enfermedades autoinflamatorias, claro. Trabajan de forma o de manera equivocada, y entonces van a tener acción inflamatoria. Si se van a la piel, pues puede haber una psoriasis, también, por ejemplo, dentro de estas. Claro, claro. Si se van a las articulaciones, pues va a haber una artritis, ¿sí? Y así se puede hablar de muchas. Puede impactar en otras áreas. Exactamente. Claro. Niños también, digo, le preguntaba, dice que no tiene edad, pero, o sea, ¿hay niños con psoriasis? Sí, desde luego. Tenemos niños, incluso los niños que tienen lactantes o recién nacidos. ¿En serio? Que han tenido, y ¿sabes dónde? En el área del pañal, muchas de las veces en los niños pequeños o en los pliegues. Y te voy a comentar que también existe un factor irritativo. Y sabemos pues que el área del pañal en los bebés pues es una zona que constantemente se ve sometida a agresiones, pues la acidez de la orina, claro. Entonces toda esa serie de o infecciones, ¿no? Que haya, la humedad, todo eso puede favorecer a la aparición de una psoriasis en una criatura que está previamente predispuesta por situaciones genéticas, porque en un niño así pues obviamente claro, no vamos a tener síndrome metabólico ni otra. Y es una psoriasis muy marcada en esa localidad, del área del pañal. Pero niños que son mayores, es muy frecuente, es más frecuente en los niños algo que se llama psoriasis en gota. ¿Le parece si ahorita después de la pausa me lo explica? Sí, claro. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso aquí en la programación de Radio Mujer, esto que se llama Magazine 1040. Si acabas de prender tu radio,
Estamos hablando hoy aquí de cómo se trata la psoriasis, qué es la psoriasis, que ya estamos entendiendo que es una enfermedad autoinflamatoria crónica, que no es contagiosa, pero que bueno, se presenta en la piel, que si se sigue un buen tratamiento la persona puede tener pues una buena calidad de vida, ¿verdad, doctora? Así es. Nos quedamos en esta parte que estaba hablando la doctora, que también se ha presentado en niños. Y decía de un tipo de psoriasis que es psoriasis en gota, que frecuentemente se presenta en niños. Así es la población más afectada con este tipo de ¿Por qué en gota? psoriasis. Porque parecen gotas. Son múltiples papulitas o ronchitas redondas que no miden más de 2 centímetros, por lo general miden 1 centímetro o menos. Ajá. En todo el cuerpo, a veces son puntitos. ¿Como viruela o qué? Sí, y son rojizas y con escamita. Ajá. Pueden dar comezón. Y fíjate que este tipo de psoriasis en gotas sí tiene estudios basados en evidencia, donde el factor desencadenante puede ser una infección por estreptococo o por alguna otra bacteria, pero principalmente estreptococo. De ahí que muchos de estos pacientes tienen un estudio que se llama antiestreptolicinas, que son anticuerpos para estreptococo en sangre elevadas. Y cuando damos tratamiento para este problema, muchas de las veces se aclara estas lesiones, no siempre, desde luego. Otro factor desencadenante, por ejemplo, tanto en los niños, pero más en los adultos, es el estrés. Sí. Como en muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces el estrés también puede desencadenar psoriasis. Y aumenta los síntomas. La comezón, por ejemplo. Cuando está estresada una persona, pues bueno, una forma de canalizar, somatización, se llama eso, empieza a tener comezón en una piel delicada, predispuesta y con enfermedad. Uno de estos casos, pues, es la dermatitis atópica, que es otro tema muy importante también, muy frecuente, pero que es diferente a la psoriasis. Y entonces el rascado crónico hace que se disminuya o que no tenga nuestra piel la función de barrera normal que debe de tener. Y esa irritación crónica del rascado hace que la placa esté más grande, haya más escamas y sea más difícil de tratar. ¿Qué han llegado ahorita hablar de cómo trabaja con los pacientes con psoriasis en su tratamiento? Porque es una cuestión también multidisciplinaria, ¿no? Que también entran otras áreas, como es el ámbito de la nutrición, que es algo fundamental también. Pero en su quehacer ahí en el consultorio con los pacientes, cuando les llegan de recién a saber qué es lo que pasa con su piel, por qué están presentando eso, ¿qué le han contado, qué han hecho o qué llegan a hacer antes de llegar con el doctor? O sea, lo que hablábamos hace rato claro. Se empiezan a curar por todos lados, ¿no? Esto es parte del estudio de investigación social que estamos haciendo, que se llama la Marcha de la Psoriasis en Latinoamérica, y te puedo decir que un 70% de los pacientes llegan devastados. En primer lugar, el hecho de que les digan, es una enfermedad que no tiene cura. En realidad, no podemos hablar de curación pero sí de un control adecuado, como hace un momento te comentaba. Pero no, son de las enfermedades crónicas que no se curan, se pueden controlar, pero no es de que, una gripa me la curo, esto no me la curo. Así tal y cual tú lo dices, pero es una enfermedad que puede el paciente estar años. Sí. En el grupo que tenemos hay pacientes que tienen hasta 7, 8 años sin ninguna lesión. Sí, pero el hecho de que, sin medicamento. El hecho de que cuando le dicen es que es una enfermedad que no se cura, el paciente se ve a lo mejor toda su vida con esa situación de ardor, de comezón, de escamación, y no es así. Sí, y más cuando el paciente, como te digo, tiene un gran impacto en la calidad de vida por el rechazo social, y que llegue con algún médico y le diga, es una enfermedad incurable. Entonces, imagínate cómo sale el paciente del consultorio. Eso es con lo que estamos luchando ahorita. Esas son mis campañas que estoy haciendo. ¿Sí? Llega el paciente con nosotros, muchas de las veces ya con artritis, como hace un momento te comentaba. Por la misma inflamación de la piel también se van inflamando las articulaciones. Así es. Y entonces, ese 70% de los casos llega con con toda esa expectativa de vida, con todo ese panorama. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar ese panorama, o cambiarle el panorama al paciente, porque no es un panorama sombrío como mucha gente lo cree. ¿Sí? No es un panorama sombrío, incluyendo médicos.
como mucha gente le dice a sus pacientes. Oiga, quiero pensar también que personas con psoriasis cuando tienen, vamos, muy a flor de piel, vaya hoy evidente la enfermedad, pues hasta es difícil para ellos aplicarse cualquier crema, ¿verdad? Sí, es difícil porque a veces, bueno, están inflamados, pero o sea, deben de utilizar pero no, lubricantes. vamos, pero tienen que tener cuidados, o sea, no pueden libremente escoger la que sea, tienen que tener más cuidados para saber qué se aplican en su piel, o eso, digo, no, o puede aplicarse cualquier crema como cualquier persona que compra una crema comercial y se la pone en la piel. Sí, mira, los medios sociales, en el internet sobre todo específicamente, los pacientes hoy se meten y ven que hay tratamientos para la psoriasis. Los encargan y es un dineral de cremas que tienen ácido salicílico y alquitrán de hulla y que las pueden preparar en cualquier farmacia. Sin afán, pues, de criticar las ventas de estas personas. Uh-huh. Pero muchas de las veces, lejos de beneficiarme, están perjudicando. ¿Por qué? Estas cremas que tienen ácido salicílico, si el paciente tiene una gran cantidad de lesiones, todo se absorbe. Se produce un problema, que es el salicilismo, y el paciente va a empezar con náuseas, con dolores. Con otras cosas. Es claro. otro tema un poquito diferente, Sí. pues, a lo que nos compete hoy. Porque su cuerpo está absorbiendo ácido. Exactamente. Uh-huh. Ahora, hay cremas que te venden que tienen cortisona. La cortisona no es una cosa negra como también mucha gente. Lo que pasa es que nos hablan de cortisona para nuestro cuerpo y uno se siente ya hinchado y gordo. Así es. La prednisona o los glucocorticoides, que hay muchos aplicados y tomados también, inyectados. Bueno, son medicamentos que vinieron a revolucionar y que son parteaguas en las enfermedades inflamatorias, que si no existieran, yo no sé a veces los médicos qué hiciéramos. Pero debe de darse por un médico con conocimientos, porque como todos los fármacos tienen eventos adversos, y uno de los eventos adversos de la aplicación de cremas con cortisona, en donde el paciente tiene muchas lesiones, pues es la absorción y entonces problemas a nivel de las glándulas suprarrenales. Claro. ¿Sí? Y entonces el paciente se va a hinchar, van a salir estrías también, etc. Y la otra es una exacerbación por un rebote, que es una de las formas de complicación, como la eritrodermia, por ejemplo, que hace un momento te comentaba, y en la cual sí hay que hospitalizar a los pacientes. Ya en cuando casos muy hacemos avanzados, medicina hospitalaria a los dermatólogos. ¿Sí? Pero las cremas lubricantes que no tienen color, que no tienen olor, pues es bueno que el paciente se esté aplicando cremas constantemente. De hecho, en general la población, sobre todo en determinadas épocas del año y cuando el paciente ya llega a la tercera edad, y más que eso, bueno, es para tratar de restablecer la barrera cutánea. Le iba a preguntar entonces, en cuanto decíamos entonces no se cura, pero es controlable. ¿Cómo empiezan de manera general a tratar al paciente? O sea, a base de que ya decía usted, de cremas, es tomada la medicina para controlarse, y aparte también cómo van entrando o invitando también a otras áreas para complementar su tratamiento, como es la nutrición, es la psicología. Sí, esto, bueno, yo te puedo comentar que existe en Guadalajara, bueno, a nivel Jalisco, a nivel nacional y de Latinoamérica, una de las clínicas de psoriasis, o psoriasis lleva P al inicio, psoriasis. De psora, escama, del griego psora. Existe esta clínica en donde tenemos una base de datos de 7,500 pacientes. Estos 7,500 pacientes son de la población abierta, pacientes que tienen seguro popular, que tienen seguro social. Muchos de nuestros pacientes están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen ISSSTE, ¿sí? Son pacientes de hospital civil también, que acuden al Instituto Dermatológico, porque saben que ahí ya hay una clínica integral especializada, claro, en la que metimos hace 3-4 años un proyecto a la Secretaría de Salud, un proyecto de calidad a la Secretaría de Salud, y que tuve el apoyo en ese momento y que ahora está funcionando como una verdadera clínica
de psoriasis como la que está, por especializada. ejemplo, en Miami o en los Ajá. grandes centros de enfermedades autoinflamatorias, ya la tenemos aquí. ¿Y le parece, doctora, que después de la pausa me platique entonces cómo trabajan a través de la clínica? Vamos a la pausa comercial. Claro. Regresamos aquí a los micrófonos de Magazine, esta última parte ya del programa, la visita de la doctora Guadalupe Villanueva, ella es dermatóloga, subdirectora médica del Instituto Dermatológico, que está aquí y que es, bueno, muy conocido este instituto, o sea, de verdad, ahora sí que de todos los estratos socioeconómicos, tengan o no tengan seguros, particulares y sociales y públicos, llegan y recurren a los servicios que ofrece el Instituto Dermatológico. Es Así una es. gran institución aquí en nuestro estado. Es una gran institución y que tiene reconocimiento internacional. Sí. Tenemos dermatólogos que están haciendo la especialidad, residentes médicos, que están haciendo la especialidad de muchas partes de Latinoamérica sobre todo, pero Ajá. también hemos tenido europeos Ajá. y que vienen a hacer los adiestramientos posteriores a dermatología, que es cirugía dermatológica, dermatología pediátrica, Ajá. histopatología o dermatología cutánea también. Ajá. Hablábamos de esta clínica especializada en psoriasis que se está operando dentro de este instituto. Así es. Ujú. ¿Cómo Sí. opera y cómo trabajan con el tratamiento de los pacientes? ¿Cómo empiezan a complementarlos y apoyarlos? Antes que nada, quiero comentar sobre los tratamientos Ajá. que hay en psoriasis. Todo depende, como decías hace un momento, puede ser tópico o cremas, Ujú. cuando afecta menos del 10% del cuerpo y cuando no tiene el paciente tanto impacto en la calidad de vida. Pero cuando afecta más del 10% o que no tiene tanta alteración, pero tiene problemas de uñas o de palmas y plantas, que es muy Ajá. difícil estas áreas de tratarlas. Entonces ya vienen los tratamientos sistémicos. ¿Qué es un tratamiento sistémico? Quiere decir que son de manera general, que van al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo van hacia... ¿Tomados o inyectados? Hay tomados y hay inyectados. Ujú. De los inyectados pueden ser intravenosos o pueden ser subcutáneos. Los subcutáneos, pues bueno, son inyecciones que van hacia el tejido celular subcutáneo, hacia la grasa de la Sí, piel, sin valga la sin redundancia. penetrar tanto, Sin ¿no? penetrar Ujú. tanto. Estas son prácticamente novedades en el tratamiento de las enfermedades, no nomás psoriasis, autoinflamatorias en general. Y van dirigidos específicamente contra las proteínas que producen inflamación. Son hechos a base de sustancias y proteínas humanas, por eso su nombre. Estos se llaman terapia biológica o biotecnológica. Imagínate tú toda la serie de procesos para sintetizar este medicamento que se puede aplicar de manera intravenosa o subcutánea y que, bueno, el tiempo de aplicación varía entre cada semana, cada 2 semanas, cada mes o cada 3 meses, según. Lo más nuevo es un bloqueador, es un inhibidor de la interleucina 17, porque también hay inhibidores de interleucinas o de citocinas, que son estas proteínas como el factor de necrosis tumoral y otras que son más técnicos, o sea, son sus nombres científicos, ¿no? Pero para que las personas, tus radioescuchas, nos entendamos un poquito, estas proteínas, estos medicamentos van dirigidos hacia esas proteínas inflamatorias de las que hablaba un momento y las bloquean para que no produzcan tanta inflamación. La interleucina 17 es una proteína que producimos y que es una de las generadoras de toda esta cascada inflamatoria, aparte de otras como el factor de necrosis tumoral y de la interleucina 12-23. Bueno, ¿Y esto es lo más nuevo y lo que te puedo comentar es que en el momento actual, antes se decía, bueno, una meta de tratamiento es que mi paciente mejore el 75% y que mejore su calidad de vida. Claro. Ahora ya se habla de que el paciente en 1 mes o 2 meses ya tenga una respuesta del 90 y del 100%. Y físicamente también se ve, pues, o Sí, sea, imagínate. le baja la hinchazón, la escamación. Imagínate, al paciente le mejoran los síntomas, ya no tiene comezón. Al paciente le mejora su aspecto, ya es más aceptado. Claro. Para llegar a este tipo de tratamientos y la clasificación del paciente, lo que hacemos, bueno, pues es, valga la redundancia, clasificar a nuestros pacientes. Hacemos cuestionarios de calidad de vida
hacemos nuestros residentes, un equipo grande que tengo ahí de médicos, de nutriólogos, psicólogos, o sea, intervienen y de también reumatólogos. a la parte de su tratamiento, el que esté así que cutáneo, tomado, inyectado, lleva también una guía nutricional el paciente. Por supuesto. La nutrióloga que enseñan trabaja, a comer. Sí, la nutrióloga que trabaja conmigo hace talleres. Ajá. Con los muy pacientes. divertidos, sí, muy divertidos. O sea, a ver, con poco dinero hazme un plato sano que te vaya a mejorar tu piel. Y la nutrióloga que está trabajando conmigo tiene el conocimiento pleno de nutrición clínica. ¿Qué comida a ti te puede ayudar para bajar tu inflamación? Hoy se conoce el concepto de dietas antiinflamatorias, ¿sí? Es algo nuevo, pero muy, muy bonito y muy interesante. Basado en evidencias clínicas, médicas, científicas, publicados por investigadores que manejan grandes grupos de psoriasis. Entonces interviene el nutriólogo. Los psicólogos hacen talleres de manejo de estrés, ¿sí? El respirar, el dormir bien, es fundamental también en este tipo de pacientes. El reumatólogo, cuando detectamos que hay pacientes con artritis, trabajamos en conjunto con el servicio de reumatología del Hospital Civil de Guadalajara, que bueno, en ese aspecto formamos un grupo académico de artritis psoriásica y de psoriasis con el jefe de reumatología del Hospital Civil, y quien manda a sus residentes para que nos estén apoyando con la revisión de nuestros pacientes y detectar si el paciente tiene o no artritis psoriásica. Cuando el paciente tiene artritis psoriásica, desde luego, tiene que darse un tipo de terapia sistémica, fármacos convencionales que vienen usándose desde hace 50 años, como en la psoriasis, y si no tienen buena respuesta, bueno, están estos nuevos tratamientos de los que hago mención. Y trabajamos también el aspecto social y de autoayuda. Hay un grupo que se llama Luz y Vida. Que está ahí dentro de la clínica. Dentro del Instituto Dermatológico es el grupo de sesión. Pero ¿cuántos años de creado ya? Tenemos ya 10 años. 10 años de 10 años, pero ya funcionando bien, y cada año hacemos congresos y a veces los hacemos 2 veces al año, y se llena el auditorio de pacientes y de familiares, y va gente a darles conferencias y temas que ahora te quiero decir que nuestros pacientes parecen médicos. Ya saben con qué mejoran, con qué empeoran. Si hay pacientes nuevos, estos otros pacientes que están en el grupo nos los apapachan, y bueno, tenemos un grupo hermoso, bonito, que como me gustaría, la verdad, que vamos todos los vamos a pacientes, invitarlos próximamente ¿sí? aquí a Radio Mujer para conocer sus vidas, sus y puede entrar historias. cualquier persona, te comento. Es un grupo activo ahorita de 450 pacientes, aunque no todos, desde luego, van a las sesiones. Estamos sesionando en el Instituto Dermatológico un sábado sí, un sábado no. Y a veces es en la mañana y a veces es en la tarde para que toda la gente se pueda integrar. Nuestros médicos del instituto van y dan temas. De repente en esos talleres se hacen detecciones oportunas. Estoy trabajando en conjunto con la Fundación Mexicana para la Dermatología. Acaban de integrarse, todavía no hay algún nexo así específico, pero ya nos ofrecieron la ayuda para ponencias y para muchas otras. Para seguir creciendo el grupo y para seguir sobre todo fortaleciéndolo en cuestiones de su tratamiento, de seguir con buena calidad de vida en sus tratamientos y también de seguirse informando y conociendo más para tener una mejor calidad de vida y tratar su enfermedad, ¿no? Y es que es una enfermedad muy frecuente. Claro. Doctora, en cada familia te aseguro que va a haber una persona con psoriasis, te lo aseguro. De familias grandes me refiero, el primo, la tía, el abuelo, ¿verdad? Se nos acaba el tiempo, pero a mí me encantaría, y bueno, vamos a hacer aquí un acuerdo para después invitar al grupo de Luz y Vida y hablar un poquito más ya con los pacientes, pero yo le quiero pedir su teléfono de consulta, ya sea por la parte privada, y también decir que, bueno, la doctora Guadalupe también está ahí del Instituto Dermatológico, ¿verdad? Sí, estoy a la orden. En mi teléfono, en el particular, es el 3044 7001. 3044-7001. Sí, ahí estoy a sus órdenes, son el 3615-2836. Los servicios del Instituto Dermatológico, ¿de qué hora operan y cómo es tienen que ir a sacar su pase, ¿verdad? En el Instituto Dermatológico, ahí también los esperamos con los brazos abiertos, están las puertas abiertas. Desde las 8 de la mañana empiezan a consultar todos los médicos. Tenemos 22 consultorios. Si voy por primera vez, y 2 consultorios para clínica de enfermedades inflamatorias como esta.
los pacientes pueden llegar a las 8 de la mañana, todos los pacientes, toda la gente, toda, y hay seguro popular. Y psoriasis se incluye dentro del catálogo también de los servicios de salud, no todos los medicamentos desde luego, pero cuando menos los diagnósticos, el hecho de hacer el diagnóstico y los tratamientos convencionales. ¿Es de lunes a viernes? Lunes a viernes. Okay. Pacientes de tercera edad no pagan. Okay. Y ahí sí va a sonar chistoso, pero bueno, se aceptan pacientes del IMSS, del ISSSTE y de todos lados. De todos, bueno. Sí, claro. Pues doctora Guadalupe Villanueva, dermatóloga, muchas gracias por su visita. Encantada de tenerla aquí nuevamente en este espacio de Radio Mujer. Al contrario, muchísimas gracias. Y estamos en contacto para que luego también nos va a contar de las jornadas que hay de dermatología. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Hasta mañana en punto de las 2.